Una linda mañana para todos. Agradezco su asistencia en esta modalidad virtual. Daremos inicio al club de revista del día de hoy, enfocado en las estrategias de oxigenación no invasivas para insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y su impacto en mortalidad. Mi nombre es Cristian Peláez, residente de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Agradezco la dirección y acompañamiento del doctor Héctor Arroyave. Entonces, daremos inicio y queremos enfocar esta revisión iniciando con unos conceptos claves que podrían ayudarnos a entender un poco el contexto del artículo. Además, miraremos algunos antecedentes basados en la evidencia de forma reciente. Miraremos el artículo y finalizaremos con un análisis crítico y clínico de este artículo publicado recientemente en la revista JAMA. Entonces, traten de seguirme este cuento. Y es que hoy sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda se encuentra entre las principales causas de ingreso en las unidades de cuidado intensivo y que a menudo conduce a intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Ahora, las pandemias, y por lo menos la actual que estamos viviendo por el COVID-19, ha resaltado aún más la importancia de comprender el mejor enfoque para proporcionar asistencia a pacientes con falla hipoxémica. Entonces, la insuficiencia respiratoria es un síndrome en el cual el sistema respiratorio falla en una o ambas de las funciones pulmonares para el intercambio gaseoso, es decir, oxigenación o eliminación de dióxido de carbono. En los textos se pueden encontrar varios tipos de clasificaciones. Una de ellas es definir si es aguda o crónico, claramente sujeta al tiempo de instauración, y algunos autores establecen límites de 7 días para diferenciarles, pero algo es claro: la aguda sigue siendo la más deleteria y es en la cual nos enfocaremos en esta charla. Otra clasificación es de acuerdo a su etiología. La tipo 1 hipoxémica con presiones parciales arteriales de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio, que realmente puede asociarse prácticamente a todas las enfermedades pulmonares agudas que generalmente impliquen líquido, ocupación o colapso de las unidades alveolares. Esto incluye el modelo de SDRA. Está la tipo 2, que es la hipercárnica, la tipo 3, que es la que se relaciona con el entorno perioperatorio, que realmente comparte la fisiopatología de la 1, pero algunos autores la consideran por separado, y la tipo 4 asociada a inestabilidad cardiovascular. La oxigenoterapia sigue constituyendo, sin lugar a dudas, uno de los elementos de primera línea en su manejo y en condiciones de insuficiencia respiratoria aguda. Podemos administrar oxígeno de una forma invasiva o no invasiva. Sin embargo, siempre que sea posible, se debe tratar de evitar la instauración de un soporte ventilatorio invasivo, claramente dado por los efectos que trae esto consigo, como son la sedación excesiva, el delirium, la neumonía, las lesiones pulmonares asociadas al ventilador, entre otras cosas. Entonces, los sistemas de suministro de oxígeno se clasifican en sistemas de flujo alto y de flujo bajo. Pero ojo, el flujo al que me estoy refiriendo no es el marcado en la entrada del sistema o el caudalímetro de la pared, sino es el que sale del sistema y que está delante de la vía aérea del paciente. Por lo que un flujo alto se refiere a aquellos donde la tasa del flujo y la capacidad de reserva bastan para suministrar la totalidad de la mezcla inspirada. Y me explico: el paciente respira solamente gases provenientes del sistema y el flujo total debe ser de 2 a 3 veces el volumen minuto del paciente para poder lograr el objetivo. ¿Cuál objetivo? Superar el flujo inspiratorio del paciente de acuerdo a su peso, que no le permita reinhalar. Entonces, aquí se encuentran los dispositivos tipo Venturi, basados en el principio de Bernoulli, donde el flujo administrado pasa por un orificio de menor calibre, el cual aumenta su velocidad y genera una presión subatmosférica que arrastra aire ambiente para entregar flujos mucho mayores a los 15 litros que aparecen en el caudalímetro. Entonces, es por eso que el Venturi se encuentra en esta categoría, junto con las cánulas nasales de alto flujo, que ya veremos. Y, ojo, el patrón ventilatorio del paciente no modifica la FiO2, contrario a los sistemas de bajo flujo, que suministra el gas más aire ambiente para cubrir toda la necesidad de la mezcla inspirada. Sin embargo, pues usted puede suministrar concentraciones de oxígeno con estos sistemas desde el 24% hasta incluso un 90% con las máscaras de no reinhalación. Listo, pero pertenecen a los sistemas de bajo flujo. Ahora, estos sistemas
representan una serie de factores limitantes que condicionan realmente su eficacia y obviamente limitan la corrección de la hipoxemia. Y uno de ellos es que el flujo administrado está condicionado por el pico de flujo inspiratorio del paciente. Me explico, a mayor pico de flujo inspiratorio, mayor será la dilución, con lo que disminuye la FiO2 realmente entregada, y esto sin contar que en general se limita a 15 litros minutos y normalmente se administra en condiciones poco ideales como de temperatura y humedad. Entonces, una alternativa que solventaría estas limitaciones sería el uso de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, referido como sistemas que proporcionan oxigenación y ventilación sin la necesidad de una vía aérea artificial, ¿cierto? ¿Mediante qué? Diferentes interfaces, máscara facial, orofacial, nasal, el casco, entre otras. Que si bien la principal limitación de estos dispositivos es la incomodidad y la mala tolerancia por parte del paciente, una de las grandes dudas es conocer si realmente tienen un impacto clínico en diferentes contextos. Y es aquí donde empiezan a nacer varias preguntas. Ahora, el suministro de oxígeno de alto flujo, que da flujos por encima de 20 litros, 40, 60 litros minuto, a través de una cánula nasal, ha ganado aceptación debido a la capacidad de igualar más estrechamente la demanda inspiratoria en un paciente en el contexto de hipoxemia. Esta técnica, que se brindó inicialmente en neonatos y ahora está extrapolado a adultos, ha demostrado mejorar la oxigenación por una serie de mecanismos distintos, como son la disminución de la erupción del oxígeno administrado en el aire ambiente, la disminución del espacio muerto, el aumento del volumen circulante y la generación de presión positiva en la vía aérea, o CPAP-like, como se encontraría en algunos textos. Y explico este término. Al generar flujos tan altos, esto ofrece cierta presurización en la vía aérea, donde varios estudios han demostrado que con la utilización de flujos entre 35 y 60 litros se consiguen presiones expiratorias medias a nivel de la faringe con la boca cerrada entre 2 y 3 centímetros de agua, y si cierras la boca entre 5 y 7 centímetros de agua. Entonces, esto significa que la mejoría en la oxigenación sería en parte a una mejora del reclutamiento alveolar. Pero surgen más preguntas. Si realmente esta técnica podría compararse con los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva para pacientes en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Entonces, miremos algo de antecedentes y empecemos por decir una de las conclusiones grandes, y es que los ensayos clínicos aleatorizados que comparaban la efectividad de la ventilación no invasiva o el oxígeno nasal de alto flujo contra terapia estándar arrojaban resultados contradictorios. ¿Pero en qué contextos? Entonces, echemos un vistazo. La Sociedad Europea y junto con la Sociedad Americana del Tórax emiten en el 2017 una guía de práctica clínica para ventilación mecánica no invasiva en pacientes con falla respiratoria aguda. Y sus recomendaciones se basan en recomendaciones fuertes, donde se encuentra un gran soporte de la evidencia, y unas recomendaciones débiles o condicionales, dependiendo pues de que la evidencia fue contradictoria, pero estuvo más a favor. Y entendámoslo así. Recomendación fuerte con alta o moderada certeza de evidencia en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundario a exacerbación de POC con acidosis respiratoria instaurada o agudización de una crónica, ¿cierto? Impacto en mortalidad, en intubación y en neumonía nosocomial, ¿cierto? Y en pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿cierto? Impacto en disminución de mortalidad y de intubación, ¿cierto? Entonces, al parecer, encontramos nuestro escenario ideal. Ahora, sugerencias o recomendaciones débiles con nivel de evidencia bajo moderado en pacientes con insuficiencia respiratoria debido a edema pulmonar cardiogénico en el entorno prehospitalario, en pacientes inmunocomprometidos, en los pacientes en el posoperatorio de cirugía cardiotorácica o cirugía abdominal mayor, e incluso cirugía bariátrica para pacientes obesos con SAOS, pacientes posextubación para prevenir y no para tratar insuficiencia respiratoria aguda en pacientes de alto riesgo, catalogado en los ensayos como mayores de 65 años o aquellos con una enfermedad pulmonar o cardíaca subyacente. Y ojo, que no incluye a los de bajo riesgo. En el destete o liberación de la ventilación mecánica en insuficiencia respiratoria hipercárnica y no hacen recomendación en hipoxémica o para paliación en contexto de enfermedades terminales, entre otros. Ahora, ¿dónde
definitivamente no lo recomiendan, no lo sugieren, dada la incertidumbre de la evidencia en pacientes con IRA debido a asma, posiblemente debido a que los episodios de asma aguda no son tan frecuentes o ingresos poco comunes en la UCI, y no hay mucha investigación publicada en este campo. En pacientes con secundario a enfermedades virales pandémicas, que en el momento de la publicación habían estudios contradictorios, por ejemplo, en el caso de la influenza H1N1, y no logran hacer una recomendación precisa para este contexto. Y los pacientes con insuficiencia respiratoria de novo, es decir, a la que ocurre sin enfermedad respiratoria crónica de base, por ejemplo, la neumonía o el SRA, entre otros. Y claramente explicado por algunos estudios, porque la presión total disipada para reclutar el alveolo puede ser excesiva, aumentar las presiones transpulmonares que, sumado a los grandes volúmenes, exacerbarían la lesión pulmonar. Incluso ellos lo mencionan como una lesión autoinfligida si se prolonga en el tiempo. Obviamente en una época donde ya se conoce y se ha hablado mucho del beneficio de ventilación protectora en este contexto. Entonces, miremos cuál de los métodos es el mejor y vámonos desde lo más grande al más pequeño al comparar oxígeno de alto flujo, máscara o casco contra oxigenación estándar. Entonces, revisión sistemática y metaanálisis que compara oxígeno de alto flujo contra oxigenación estándar. 9 ensayos clínicos aleatorizados con 2.093 pacientes, y los resultados nos muestran que no impactan mortalidad a 30 días, pero sí en disminución de intubación, aunque con una certeza baja debido pues a la imprecisión y problemas relacionados con el riesgo de sesgo. Y ojo, estudios tienen pacientes con EPOC, edema cardiogénico, inmunocomprometido, neumonía, entre otros, y lo menciono porque no sabemos si estas condiciones clínicas pudiesen sobreestimar el resultado. Este otro, compara casco versus oxigenación estándar en insuficiencia respiratoria aguda, pero dentro de las comparaciones también está casco versus máscara facial. Incluye un total de 11 estudios que incluye observacionales y ensayos clínicos aleatorizados con un total de 621 pacientes. ¿Qué mostró? Reducción de la mortalidad hospitalaria a 30 días y la necesidad de intubación cuando se compara con terapia estándar. Y, al parecer, entre casco y máscara sin ninguna ventaja adicional. Pero volvemos al ojo. Entonces, estudios incluyen EPOC, edema cardiogénico, inmunocomprometido, neumonía, posoperatorios, entre otros. Entonces, vámonos un poco más a la filigrana y a un contexto en específico, algo que más nos llama la atención en este momento, y es 3 estudios que compara cada uno de los dispositivos con oxigenación convencional en modelos de neumonía o SRA. Entonces, el primero, con oxígeno de alto flujo versus oxigenación estándar en pacientes con neumonía. Un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, donde cada brazo tiene 388 pacientes para cada intervención, y el otro grupo, pues está el de oxígeno de alto flujo, que inicia con 50 litros minutos, y otro grupo con cualquiera de los dispositivos convencionales para brindar oxígeno de bajo flujo. Resultado primario, mortalidad a los 28 días, y entre los secundarios, intubación y ventilación mecánica a los 28 días. No hubo ningún impacto en mortalidad ni reducción de intubación. Segundo estudio, compara máscara facial versus terapia convencional con Venturi al 50% en pacientes con SRA leve por neumonía. Objetivos iguales, con resultados exactamente iguales, sin ningún impacto en mortalidad o intubación, y fue un estudio calificado con alto riesgo de sesgo. Y este otro, que es un ensayo clínico autorizado, que compara casco versus terapia con Venturi en pacientes con IRA por neumonía, un estudio multicéntrico que buscaba identificar si alguna de estas modalidades reducía el riesgo de que estos pacientes presentaran o cumplieran criterios de intubación, y al parecer los resultados se asociaron a favor del uso de ventilación con casco. Entonces, en SRA parece ser que no disminuye mortalidad, y al parecer el casco reduce el riesgo de intubación. Bueno, pero entonces comparémoslos entre ellos, comparemos oxigenación estándar y veamos cómo se comportan entre ellos. Entonces, les muestro que es un ensayo clínico autorizado que compara oxígeno de alto flujo versus máscara, ¿cierto? Con una pequeña cantidad muestral, y al parecer muy parejo los dos grupos, que incluyen cada uno hasta pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Como resultado primario, definir necesidad de intubación y ventilación mecánica, y
definitivamente tuvieron que intubar 6 pacientes en cada grupo, especialmente a los de edema cardiogénico, y en el grupo de oxígeno en alto flujo fueron especialmente los de edema cardiogénico y los de SRA en el grupo de máscara facial, sin diferencias en la reducción de la necesidad de ventilación mecánica. O este otro estudio, que no se ha podido incluso replicar, pacientes con SRA sometidos a ventilación no invasiva por máscara facial versus casco para medir requerimientos de intubación y mortalidad a 90 días. Se cogieron 39 para máscara y 44 para casco, y las tablas nos muestran algo muy llamativo, que para la interfaz de casco se requirieron presiones, soporte mucho menores, ofreciendo una PIC discretamente más alta para la máscara en comparación con la máscara facial, por lo que arrojó menos intubaciones, ¿cierto? Y en el grupo del casco asociado también a menor mortalidad a 90 días. Los autores proponen que esta reducción significativa en la tasa de intubación podría explicarse en parte por la entrega efectiva a niveles más altos de PIB. Y es que, al parecer, el casco genera mejor sello, permite mejores presiones en la vía aérea sin tener fugas cuando se compara con la máscara facial. Sin embargo, pues no sé qué piensan ustedes, lo dejo a discreción. Es un estudio que debería cogerse con mucha lupa debido a la discrepancia entre la magnitud de la reducción de intubación y la modesta diferencia entre los niveles de PIB entre los grupos. Entonces, pues es algo que deja mucho que pensar. Entonces, realmente, con tantas preguntas, con estudios que nos muestran resultados tan contradictorios, ya sea por su calidad metodológica, porque son heterogéneos y muestras tan pequeñas, donde no sabemos si hay una interfaz ideal por comparaciones entre ellas y que no sabemos si realmente tiene un impacto clínico en modelos no edema pulmonar cardiogénico, aparece este estudio publicado en la revista JAMA, junio del 2020, una revisión sistemática y metaanálisis en red para comparar diferentes estrategias o técnicas de oxigenación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica para todas las causas de muerte. Fue una revisión de las principales bases de datos bibliográficas hasta abril del 2020, donde no se limitaron a idioma, año de publicación, sexo o raza. Antes de empezar, y pues en este contexto, explicaré qué es un metaanálisis en red, y es que realmente es un metaanálisis de más de 2 ensayos clínicos autorizados que conecta más de 2 intervenciones con algunos conceptos. El concepto de transitividad, que hace referencia a un supuesto que hay que adoptar cuando se establece una comparación indirecta a través de un comparador común. Me explico. Es que si B es mejor que A y A es mejor que C, se asume que B es mejor que C. Está el concepto de geometría de red, que es la representación gráfica de la distribución de los tratamientos y sus comparaciones a través de una red. El concepto de consistencia, que es el acuerdo entre los efectos de las intervenciones procedentes de las comparaciones directas e indirectas, ¿cierto? Y está la metaregresión, que es un modelo que permite evaluar si algunas características de las variables o de los estudios pueden explicar la heterogeneidad. Entonces, se reclutaron ensayos clínicos aleatorizados que involucraron pacientes adultos mayores de 18 años con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, comparando oxígeno nasal de alto flujo, ventilación no invasiva con máscara facial, ventilación no invasiva con casco o terapia estándar de oxígeno, evaluando uno o los 2 resultados clave, que eran mortalidad e intubación endotraqueal. La idea era excluir estudios que involucraran pacientes con exacerbación de POC o edema pulmonar cardiogénico. Pero dado que eso es una etiología en la insuficiencia respiratoria aguda, realmente que puede ser a veces poco clara en su presentación, sumado a que es el contexto donde más tiene soporte científico, y ojo, que esto ya empieza a mostrar un problema, entonces solo excluyeron estudios donde estas condiciones representaban más del 50% de la población. También se excluyó ventilación mecánica no invasiva, posextubación y posoperatoria de cirugía cardiotorácica mayor. 2 revisores extrajeron de forma independiente los datos de los estudios y evaluaron el riesgo
de sesgo mediante el sistema de herramienta de riesgo de sesgo Cochrane. Se realizaban metaanálisis de red utilizando pues un marco bayesiano para derivar el riesgo relativo, la diferencia de riesgo y los intervalos de confianza, y se utilizó la metodología de Gray para calificar la certeza pues de estos hallazgos. Entonces, en total, se recogieron 25 ensayos clínicos aleatorizados con 3.804 pacientes. Los objetivos primarios fueron mortalidad por todas las causas a 90 días después de la aleatorización, y el secundario fuera intubación endotraqueal hasta 30 días. Hubo otros adicionales que incluyeron comodidad del paciente, puntajes de disnea, estadía en UCI y estadía hospitalaria y mortalidad a 6 meses. Y como ven en la siguiente imagen, vemos la geometría en red, donde el grosor de la línea que los relaciona directamente habla del volumen de estudios que se involucraron. Entonces, para mortalidad, que es este primero, la mayor carga estuvo a favor de la máscara facial versus oxigenoterapia con 14 estudios. En cambio, miren la delgada línea que compara la máscara facial con el casco, o sea, un estudio, y que fue el que ya vimos. Y efectivamente, ningún estudio compara directamente el oxígeno de alto flujo versus el casco. Y prácticamente pasa lo mismo con la parte de intubación. Los estudios o la línea gruesa está más a favor de la relación directa entre máscara facial y oxígeno estándar, mientras que, por ejemplo, para intubación, el oxígeno de alto flujo tiene muy pocos estudios cuando se compara directamente con el estándar y la máscara facial. Les muestro dos diapositivas de alta carga visual, pero no me interesa más que lo lean, sino que miren en hacer énfasis en dos ítems importantes para el análisis. Y es que una, en cuanto a mortalidad, los estudios fueron calificados con bajo riesgo de sesgo a pesar de la variabilidad que tenían los resultados en informar los tiempos de mortalidad. Fueron 16 ensayos correspondientes al 76%, que incluso, como lo veremos, en los análisis de sensibilidad los tuvieron que limitar a la mortalidad a la alta hospitalaria. Y en intubación fueron estudios con alta carga de sesgo, ya sea indeterminada o alto riesgo, donde las cointervenciones o los criterios de intubación fueron diferentes en varios estudios. Y esta otra diapositiva es para mostrarles que en general fueron estudios de baja cantidad muestral. El mayor estudio fue de 776 pacientes, que fue el que vimos ahorita, que comparó oxígeno de alto flujo con oxigenación estándar, ¿cierto? Con resultados, pues, no favorables. Que la neumonía adquirida en la comunidad fue la causa más común de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica con 16 ensayos, ¿cierto? Y que generalmente fueron pacientes con un índice de oxigenación PAFI entre 100 y 200. Ahora, en el análisis estadístico se realizó una serie de metaanálisis convencionales por pares, ¿cierto? Para comparar, pues, las asociaciones directas entre las intervenciones y los resultados, pues, del estudio. Se obtuvieron los riesgos relativos de pares y de red y riesgo relativo. También se estimó la probabilidad para cada tratamiento obtuviese un rango de probabilidad, ¿cierto? Y me explico cuál tratamiento era el mejor, cuál era el segundo mejor y así consecutivamente. La heterogeneidad en los efectos del tratamiento se cuantificó mediante la distribución posterior tau2 y la significación estadística se definió como un intervalo de confianza 95% que no incluyera el valor de 1.0. Varios análisis de sensibilidad para evaluar, pues, la robustez de los RR agrupados para los resultados principales, es decir, quitaron ciertas variables dependientes o se restringieron a grupos específicos para observar el impacto en los resultados finales. Y entonces, uno de ellos fue excluir los estudios que incluían a cualquier paciente con exacerbación aguda de POC, insuficiencia cardíaca congestiva, posoperatorio o insuficiencia respiratoria leve, ¿cierto? Otro fue restringido a estudios que incluían pacientes inmunocomprometidos, es decir, más del 50% de pacientes con neoplasias hematológicas, tumores sólidos, quimioterapia o trasplante de órganos sólidos. Y el otro fue evaluar el efecto de la calidad del estudio,
donde se realizó pues un análisis restringido a los estudios con el menor riesgo de sesgo en general. Y empecemos a mirar los resultados. Entonces, resultados para mortalidad. Se incluyeron 21 ensayos clínicos con 3.370 pacientes y no olvidemos que la evaluación para este resultado fue de bajo riesgo de sesgo. Usando oxígeno estándar como referencia, el casco y la máscara facial se asociaron significativamente con un menor riesgo de mortalidad, claramente con una importante cantidad de ensayos que arrastran pues o a favor de la máscara facial. Y la cánula de alto flujo no tuvo impacto en mortalidad, ¿cierto? Aparentemente pues como que no es muy contradictorio a lo que ya hemos visto. Los resultados para todas las comparaciones potenciales en el metaanálisis de red mostró que el casco también se asocia con una disminución significativa de la mortalidad cuando se compara con el oxígeno de alto flujo y la máscara facial, y que no hay diferencias significativas en mortalidad cuando se compara la máscara facial y el oxígeno nasal de alto flujo. Entonces, en rango de probabilidad de ser el mejor para todas las causas de mortalidad con estas intervenciones es mayor para el casco, seguido de la máscara facial, seguido del oxígeno de alto flujo y la terapia oxígeno estándar. Miremoslo para intubación. 25 ensayos clínicos aleatorizados, 3.804 pacientes. No olvidemos que todos los estudios no fueron cegados para este resultado y que el riesgo de sesgo se evaluó como alto debido a las posibles cointervenciones y los criterios variables para la intubación entre los grupos. Entonces, comparado con oxigenación estándar, los tres dispositivos se asocian con un menor riesgo de intubación endotraqueal. En el metaanálisis de red, para todas las asociaciones, el casco se asoció con un menor riesgo de intubación cuando se compara con máscara facial y oxígeno de alto flujo, y sin diferencias significativas entre máscara facial y cánula de oxígeno para intubación. Ahora, hubo una incoherencia entre los RRI directos e indirectos para las comparaciones entre máscara facial y oxígeno nasal de alto flujo, lo que se hizo un análisis de sensibilidad post-hoc que demostró que la incoherencia se eliminó cuando se excluían los pacientes o los estudios que se incluyeron pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, la probabilidad de ser el mejor en la reducción de riesgo de intubación fue mayor para el casco, seguido para la máscara facial, después el oxígeno de alto flujo y por último la terapia de oxígeno estándar. Miremos los análisis de sensibilidad, ¿cierto? O sea, restringiendo a ciertos subgrupos o eliminando ciertos pacientes. Entonces, para mortalidad, lo que antes habíamos visto, que la máscara facial disminuía mortalidad en estos pacientes, con la restricción que ya les comenté, en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia respiratoria más grave, exclusión de POC, o en pacientes postoperatorio, ya no fue estadísticamente significativo, mientras que el casco se mantuvo significativamente en todos los análisis de sensibilidad, y el oxígeno de alto flujo, pues, sin ningún cambio. Y no olvidemos el cuerpo de evidencia de la máscara facial versus casco y del número de pacientes en cada estudio involucrado. Ahora, análisis de sensibilidad para intubación. Entonces, todas las estrategias de ventilación no invasiva se mantuvieron significativamente asociadas con un menor riesgo de intubación, obviamente a través de múltiples análisis de sensibilidad en comparación con la oxigenación estándar. La excepción fue el oxígeno de alto flujo en estos grupos, que muy probablemente fue explicado por la eficiencia de estudios de este método en estos contextos, sin contar que tiene el estudio con mayor muestra, el de los 766 pacientes, que arrojó resultados negativos y pues puede que prácticamente lo haya arrastrado. Y el resto de resultados secundarios no tuvieron una diferencia estadística significativa. Entonces, analicemos un poco el contexto de esos resultados. Lo primero que hay que decir es que una suposición de los metaanálisis en red es que los ensayos individuales incluyen poblaciones y protocolos de intervención que ojalá sean similares. Los análisis demostraron una incoherencia, especialmente en la comparación entre oxígeno de alto flujo y máscara facial, que podría explicarse en parte por la influencia de ensayos que involucraban pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. Claramente, pese a la restricción que se hizo desde el inicio, lo que podría conducir a una sobreestimación del efecto. Otro punto es que no se incluyeron otras variables en el metaanálisis de red para identificar si existía una mayor probabilidad de respuesta a cualquiera de estas estrategias individuales. Y me explico.
cointervención farmacológica, antecedentes de éxito o fracaso de estas terapias, intolerancia o incomodidad o cambio de interfaces entre los estudios, no fue pues relacionado. Esos análisis de sensibilidad realmente iluminan el papel controvertido que tiene la máscara facial en el tratamiento de insuficiencia respiratoria hipoxémica de nuevo en pacientes con PAFI menor de 200, donde estudios previos han sugerido un mayor daño, posiblemente debido a los volúmenes corrientes excesivos, las altas presiones transpulmonares y la lesión pulmonar autoinfligida resultante que ya habíamos mencionado. Otro ítem es que, aunque la ventilación no invasiva con casco tenía una mayor probabilidad de ser el primero, estos hallazgos deben mirarse con cautela. Y me explico. El uso de probabilidades de rango que ofrece el estudio puede parecer intuitivo para nosotros los médicos, es decir, encontrar que un dispositivo sea el mejor que otro, pues nos puede vislumbrar. Pero estos rangos no consideran la certeza de la evidencia, que fue baja, sin contar los estudios incluidos en comparación con otras estrategias. Por lo tanto, persiste la incertidumbre sobre la efectividad de ese tratamiento. Otro ítem es que los estudios incluidos en esta revisión tienen la importante limitación de la falta de seguimiento entre los grupos de tratamiento. Y es que, aunque sea poco probable que sesgue, por ejemplo, la evaluación del resultado de mortalidad, ¿cierto? Es posible que los médicos tengamos umbrales diferentes para proporcionar intubación a pacientes asignados a diferentes grupos de tratamiento. Entonces, si se han dado cuenta, hemos resuelto la mayoría de preguntas sobre un análisis crítico de metaanálisis que propone pues la guía JAMA, pero queda por determinar su fuerza de aplicación clínica o validez externa de estos resultados en mis pacientes y en la actualidad. Entonces, para ir culminando, logramos ver que el soporte científico de la ventilación no invasiva en algunos contextos tiene gran impacto, sumado a la sobreestimación de resultados cuando se incluyen este tipo de estudios. Entonces, no queda la duda sobre su papel protagónico en el manejo de exacerbación aguda de POC y edema pulmonar cardiogénico. Ahora, el hallazgo de que el casco tenga tan buenos resultados y la máscara facial modifique su impacto en ciertos subgrupos no deja más que la primicia de incertidumbre que tiene toda la literatura con estudios tan pequeños y heterogéneos. Es claro que ante el déficit o la falta de disponibilidad de ventiladores, el COVID-19 ha acelerado la necesidad de agregar claridad al debate sobre qué es más eficaz, si intubar temprano u ofrecer apoyo no invasivo. Y esto sumado pues al riesgo de aerolización, donde teóricamente el casco ganaría pues como mayor ventaja. Sin embargo, pues seguimos cortos en evidencia y debemos esperar pues resultados de próximos estudios. Entonces no me queda más por decir que realmente no existe un enfoque único en el manejo de estos pacientes. Siempre debe tenerse en cuenta el fenotipo clínico, la experiencia del tratante, la comodidad del paciente y los recursos disponibles en el hospital. Pese a que estos resultados se inclinan más hacia una interfaz que otra, es obvio que disminuir el riesgo de intubación va a disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al ventilador, entre otras cosas. Entonces, uno podría suponer casi que de forma muy brusca lo siguiente: en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que responden a PIB y una PAFI mayor de 200 se beneficiarían de máscara de ventilación no invasiva con máscara facial. Los que responden a PIB con una PAFI más grave, ¿cierto?, responderían a mejor con casco, y los que no responden a PIB se beneficiarían de oxígeno de alto flujo. Eso sí, teniendo claro los umbrales para intubación y reconociendo el beneficio de ventilación protectora en el contexto de CRA. Indudablemente queda uno como más cuadrado, más cabezón, porque quedan más preguntas que aclaraciones. Los resultados de este metaanálisis en red plantea una cuestión, y es sobre si realmente el casco, con respecto a la máscara facial,
deben considerarse intervenciones terapéuticas diferentes con efectos fisiológicos y clínicos distintos, como lo plantea pues Patel en el estudio del 2016, que lo vimos, que es el único que no se ha reproducido, pues, que es el único. Que definitivamente al tratarse de un síndrome que puede ser muy heterogéneo, no sería prudente centrarse en estrategias únicas de tratamiento. Y que definitivamente, ante conclusiones tan discordantes, esto refuerza la necesidad de ensayos clínicos aleatorizados adicionales de mejor calidad metodológica, que sean más específicos y de mayor cantidad muestral. Bueno, muchas gracias.